¿cómo están todos? Aquí estamos de vuelta en las vacaciones en nuestro tercer capítulo del podcast de la H a la Z. Juan, ¿cómo estuvieron esas vacaciones? ¿Descansada? Descansada, pero muy corta, eso sí, pero bien, ya Siempre se como hacen siempre. cortas. Pero con Siempre se toda hacen la cortas. energía aquí partiendo el 2024. Así que bueno, oye, a mí se me hicieron más que cortas porque todavía no salgo, tengo que decirlo. Mira, esta Anotado, semana... anotado. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Esta semana es muy especial, este programa particularmente es especial, estamos a punto de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8M, y en esta oportunidad tenemos de invitada a María José Abud. Ella es economista, fue subsecretaria, ¿no es cierto?, de la mujer en el gobierno del presidente Piñera. Y nada, pues María José, te queremos saludar, darle la bienvenida y que nos cuentes un poquito cómo estás. Muchas gracias, Vero y Juan, por la invitación. Feliz de estar acá, de poder conversar en esta víspera del 8M, siempre tan importante para hacer balance y para ver cómo vamos, ¿no? Exacto. Importante también que digamos que, bueno, no es solo hablar hoy y como cumplir, por así decir, con la fecha, creo que es un tema que debiéramos estarlo conversando permanentemente a lo largo del año. Y De todas maneras, dale, sí. Juan, dale. No, pero no, de todas maneras. O sea, desde horizontal, este tema lo hemos empujado harto y entendemos que no se acota solo una semana, ¿no es Total. cierto? Si uno va viendo distintas dimensiones, mercado laboral, violencia intrafamiliar, en casi todas las dimensiones vemos que hay una desigualdad de género súper importante y esto no pasa solo en Chile, sino que en todo el mundo. Pero, Vero, quiero partir comentándote una entrevista a Maite Alberdi. Bueno, Ya. para los que no la conocen, yo creo que todo el mundo la conoce, yo que probablemente la directora de cine más famosa de Chile en su historia. La memoria infinita. La memoria infinita, tal cual, que está postulada al Oscar, 10 de marzo se viene el Oscar, ojalá le vaya bien, pero es impresionante cómo ella retrata la cantidad de barreras que tienen las mujeres en la industria cinematográfica y llama mucho la atención porque uno diría, mira, Maite Alberdi, full talentosa, una gran profesional, pero aún a ese nivel se ven súper hartas desigualdades de género. Ella hacía, por ejemplo, que tenía un hijo de 6 años y todo lo que costaba ir a las grabaciones con él, ir a las premiaciones. Entonces yo creo que es algo súper transversal este tema de la Totalmente, desigualdad de es género. un reflejo de la realidad nomás en todas las áreas, ¿no es cierto, María José? Total, y no solamente anecdótico, de caso a caso, sino uno lo ve en los datos, ¿no? O sea, hay encuestas, Chile ha sido pionero en levantar datos de uso del tiempo, la NUT, del INE, y vemos que efectivamente las mujeres dedican más de 3 veces de tiempo al trabajo no remunerado. Y yo creo que el dato que más llama la atención a hacer el desglose es que incluso cuando la mujer está ocupada, es decir, trabaja y el hombre no trabaja, incluso así la mujer dedica más tiempo al cuidado, y eso nos habla, bueno, de distintos desafíos que vamos a hablar ahora, que tienen que ver con nuestros sistemas de cuidado, pero también de las normas, de los estereotipos que hay, del rol esperado en la mujer en nuestra sociedad. La cultura finalmente en la que estamos todos inmersos, ¿no es cierto? Oye, María José, y a propósito de todo esto, ¿cómo ves tú la agenda de género del gobierno? O sea, a propósito de lo que se puede hacer y de lo que hay por avanzar. Mira, yo creo que partimos con altas expectativas, ¿no? Recordemos que este fue un gobierno que se autodeclaró como un gobierno feminista, y la verdad es que yo creo que todavía estamos bastante al debe. Creo que hoy día sí hay que reconocer que se han avanzado en algunas materias relevantes, está el proyecto, la ley de corresponsabilidad que se aprobó, está también avance en este sistema de cuidado, en violencia integral, que son proyectos que se venían impulsando desde la administración anterior, pero creo todavía que falta mucho por avanzar y sobre todo en el contexto económico que estamos. Recordemos que estamos en un momento que no estamos creciendo, que tenemos una crisis, una emergencia laboral, que la mujer ha sido la que más ha resentido esa pérdida de empleo y que todavía existen barreras para la contratación femenina. Vamos a hablar de esa lacuna y es ahí donde uno le gustaría ver al gobierno con urgencia, mostrando su opinión y buscando acuerdos. Oye, María José, tú fuiste, bueno, subsecretaria del Ministerio de la Mujer, eres una autorizada en el tema, has visto la realidad chilena. ¿Cuánto hay de que nos falta una buena regulación o legislación o leyes pro mujer y cuánto hay de cultural? O sea, dicho de otra manera, si tuviéramos la mejor ley a favor de la equidad de las mujeres, ¿todavía nos faltaría avanzar en lo cultural o no? Y si es así, ¿cómo podemos cambiar todas estas barreras que son muchas veces culturales más que legales? ¿O no? Totalmente. Siempre uno sería injusto culpar a la política pública en un 100%, porque hay mucho
de la forma en que concebimos el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Que si bien ha ido cambiando en el tiempo, y ojo que no solamente de Chile ni Latinoamérica, sino que es un fenómeno mundial, por ponerlo así, pero efectivamente hay avances, pero todavía queda mucho por avanzar y por ir mejorando en ese sentido. Yo siempre me gustan los datos que tiene la encuesta CEPA al respecto, que hay una pregunta que viene haciéndose creo que como 20 años, que es sobre el rol de la mujer en la sociedad. Y pregunta si hombres y mujeres si creen que un hogar se descuida, Sí, es muy buena esa pregunta. Si una mujer trabaja y si un preescolar sufre. Y uno ve que ahí hay un cambio, ¿no? Que antes estaba en torno a esas preguntas, el 80% de los chilenos creían que era así, y hoy día está en torno al 50%. Entonces, vemos un avance, pero todavía que la mitad de los chilenos tengan esa creencia, nos habla de dos cosas, lo que plantea Juan. Por un lado, todavía está este estereotipo, este rol asignado a la mujer, pero también todavía hay una desconfianza en lo que te ofrece la política pública en términos de cuidado. Es decir, tú prefieres que la madre sea la que cuida, y eso también habla que hemos fallado, ¿cierto?, sobre todo en el nivel preescolar, en entregar una educación de calidad y accesible para todas las mujeres y padres de Chile. Claro. Y también, bueno, a propósito de la pregunta de Juan y lo que tú comentas, María José, esta educación que es necesaria, reconvertirla, por así decir, y que, bueno, yo confío mucho en las nuevas generaciones que vienen con otra mentalidad, ¿no es cierto? Y los niños son criados de otra manera. Pero si seguimos regalándole tacitas a las niñitas, digamos, y seguimos regalándole cositas para cocinar, evidentemente no vamos a contribuir a ese cambio. O sea, a las niñas y a los niños hay que regalarles una diversidad de cosas a todos para que cada uno desarrolle lo que quiera hacer, ¿no es cierto? Y no estereotiparlos y encasillarlos en un modelo. Entonces, yo creo que también que hay un tema de educación todavía como sociedad, cultura, que nos queda mucho por hacer. Y bueno, cada uno tiene su rol en su propio hogar. Sí, pues, sin duda. Tú que tienes hijos chicos, Juan. Sí, total. Es un tema de corresponsabilidad más que está como... antiguamente este concepto de que el hombre ayudaba en la casa. Y eso, ya inaceptable. Es súper colaborador, decían las mamás. Pero tal cual. Y es como decir, no, pues si no es una ayuda, es mi responsabilidad. Claro, es el deber, tal cual. Sí. Y uno ve ahora que generar esos cambios cuesta. Es difícil, pero yo creo que vamos avanzando bien. ¿O no? Tú, en contexto internacional, María José, ¿cómo ves que está Chile parado frente a este tema, ahora que estás viviendo en México? ¿Nos ves que estamos bien o estamos todavía atrasados? ¿Somos una sociedad todavía súper machista y conservadora? ¿O ves que vamos dando paso? Los mexicanos tienen peor fama todavía. Sí, y no solo fama. Uno ve que ahí, en el contexto regional, estamos mejor. Hay que ser objetivo. Y también yo creo que en estos temas no hay que ver todo lo negativo, porque sí hay avances importantes, y Chile sí es un referente en temas de género. Todavía queda mucho por avanzar, por supuesto. Pero claro, cuando también nos comparamos con la OCDE, ahí es donde nos duele la guata y vemos que, por ejemplo, en participación laboral, que esta como le llaman en la literatura, esta paradoja de la participación laboral femenina en Chile, que es para que el nivel de desarrollo económico que tenemos no se condice la participación laboral que tenemos. Recordemos que seguimos ahí en el 50%, el hombre en torno al 70%, es decir, arrastramos una brecha de 20 puntos porcentuales, que es algo que no hemos logrado resolver, y algo que salta a la vista en torno a la OCDE. Sí. Tampoco se condice con el nivel educacional de las mujeres en Chile. Totalmente, porque antes el debate era hace 20 años que la mujer tenía menos años en promedio de educación que los hombres, pero hoy día incluso la mujer está un poquito superior, y vemos que ahí algo pasa, que ese mismo nivel educativo o rendimientos parecidos, similares en el CIMSE, no se condice con el mismo ingreso y permanencia en el mercado laboral. Bueno, volvemos hacia atrás, pues la patita que nos falta, lo de la corresponsabilidad que decías tú, las labores compartidas, el rol de la mujer siempre para las labores domésticas, todo eso va siendo más difícil a la mujer. Totalmente, pero no solo es un tema cultural. Yo creo que acá hay mucho de cómo la política laboral y social ha concebido históricamente el rol de las mujeres. En un principio uno ve la misma legislación de Salacuna o los permisos que hay asociados a la maternidad en nuestro código laboral, eran para proteger a la mujer con una buena intención, pero hoy día uno ve que lo que hacen es cargarle sobre la espalda el costo de la maternidad a las mujeres. Y eso al final, ¿en qué repercute? En que
bueno, está este estudio que ha sido harto citado en el último tiempo de Dante Contreras, de Otero, que calculan el costo del primer hijo, ¿no? Y Sí. muestran cómo hombres y mujeres, cuando nace el primer hijo, con trayectorias similares, van igual, y ¿Cómo? ya creo que eran los 15 meses del nacimiento, empieza a haber una brecha que nunca más vuelve en empleabilidad, Exacto. que esto en torno, en promedio, 15 puntos porcentuales. Entonces, ahí vemos que ya puede haber algo del entorno cultural, ¿cierto? Lo que hablábamos, pero también hay un desafío enorme en cómo nuestra política laboral promueve la corresponsabilidad y quita ese costo, porque al final es un costo concreto, por ejemplo, sala cuna que la paga el empleador, ¿no? A la contratación femenina. Sin duda, Exacto, no, sí. súper interesante lo que estamos conversando. Y para seguir con eso, yo quiero pasar a otra sección de nuestro podcast. Nuestra famosa sección. Sí, famosa, querida por nosotros además, que es el dato mata relato, María José. Entonces lo que hago es entregar una cifra concreta y Juan le da contexto a esa cifra, ¿ya? Eso es, después podemos comentarlas, por supuesto. 131. Son los años que se necesitan para alcanzar la paridad de género según ONU Mujeres. Increíble, ¿no? 131, ya. 13%. Brecha salarial que existe hoy en día entre hombres y mujeres en Chile. 5 versus 2, Juan. 5 son las horas diarias que las mujeres destinan a cuidados de niños menores de 4 años versus 2 que destinan los hombres. Oye, diarias, ¿ah? Para que por si alguien no escuchó Increíble. bien. Y la última cifra que tenemos, 3 de cada 4. De cada 4 víctimas de violencia intrafamiliar, 3 son mujeres y 1 es hombre. Sí, esos datos son bien Súper potentes, potentes reveladores, los preocupantes. datos. Bueno, hay mucho por hacer ahí también, ¿no es cierto, María Sí, José? y a mí lo que más me impresiona es el primer dato, porque bueno, este 8M también es muy especial porque recordemos que el último premio Nobel de Economía fue una Efectivamente, una mujer. economista Así es. que se ha dedicado a estudiar las trayectorias laborales de las mujeres. Y bueno, aparte Claudia de Goldin. Claudia Goldin, aparte de los hallazgos que ella encuentra, ella por primera vez vemos que en términos económicos y desde un debate, desde las ciencias sociales, este tema es relevante y existe evidencia empírica, ¿no? Porque también muchas veces esta agenda se lleva a un plano más ideológico, más de como una lucha de mujeres contra hombres, ¿no? Y ella también tiene una contribución muy simbólica en ese sentido. Y claro, me quedo con el primer dato porque ella parte de lo que encuentra al estudiar más de 100 años de trayectoria laboral de hombre y mujer en Estados Unidos es que si nosotros solo esperamos que el crecimiento económico solucione las brechas entre hombres y mujeres, esperemos sentados porque no va a ocurrir. Es decir, que no se malentienda, el crecimiento económico es fundamental para nuestro empleo de hombres y mujeres y sin crecimiento económico no hay trabajo. Pero la brecha sigue en el tiempo, ¿no? Y eso es algo que ella dice, al final necesitamos de normas, de leyes, pero también de un compromiso, lo que hablábamos de los empleadores, que no esperen a que les tengan que poner una cuota, que les tengan que obligar, sino cómo generamos ese cambio cultural en el mundo del trabajo. Y esa es una contribución súper relevante en torno a ese dato de cuánto queda por cerrar la brecha si no hacemos nada. Oye, Dale sí. nomás, Juan. Le iba a preguntarle a María José que, dado que estamos hablando de mercado laboral, quizás probablemente una de las barreras más grandes que hoy en día existen en Chile para la contratación de mujeres es la ley de sala cuna que tenemos, que impone un costo súper alto porque si tú contratas sobre 20 mujeres, tengo entendido, el empleador tiene que pagar sala cuna, ¿no es cierto? Entonces están todos los incentivos para contratar a 19 mujeres. Un impuesto infinito a contratar a más de 20 mujeres. Y esto lo venimos hablando hace mucho tiempo, como muchas otras cosas en el país, Vero, que bien sabemos que no avanzan. Pero esto es un tema central. Tú, de nuevo, María José, fuiste subsecretaria de la mujer, empujaste, tengo entendido, el proyecto de sala cuna universal. 2 intentos me tocaron. Dos intentos dos proyectos en la de ley administración al respecto, pasada, sí. mira. Ahora el gobierno se ve como un poco perdido en este tema o no con una estrategia clara. Primero lo trataron de ingresar en el pacto fiscal, no resultó. Luego se metió en la discusión de la reforma previsional, que también parece raro mezclar pensiones con esto. Entonces, ¿cuál es tu visión sobre esta barrera? ¿Cómo podemos mejorarla? ¿Y cuál debería ser como el proyecto que si a ti te tocara impulsar el proyecto hoy día, cómo lo harías, etcétera? Totalmente. Mire, yo creo, primero yendo por parte, que fue un total error condicionar la reforma a 2 reformas, por decirlo así. Primero fue la tributaria,
después fue la de pensiones, no solamente porque creo que no se condice con este compromiso de un gobierno feminista a poner las mujeres primero en la fila a avanzar en los desafíos de las mujeres, sino que también técnicamente es muy débil, ¿no? Vimos en la reforma a pensiones cómo había una confusión incluso en la administración y financiamiento de proyectos que tienen ideas matrices totalmente distintas. Entonces creo que fue una mala estrategia y que al final, si en el contexto que estamos más encima de desempleo, de bajo crecimiento económico, la prioridad sería, como debiera ser, porque son ideas matrices distintas los proyectos, impulsar un proyecto de ley de esa lacuna. Y hay un proyecto de ley de esa lacuna en el Senado que ahora en enero avanzó en la Comisión de Educación la idea de legislar al respecto. Y ahí uno dice que ha faltado sin duda al final la participación del gobierno. Todavía no se han presentado indicaciones, qué va a pasar, que al final se va a declarar inadmisible porque necesita financiamiento público. Yo creo que ahí, en términos políticos, falta un compromiso real y que uno esperaría también en este aniversario de un nuevo 8M, la mitad de esta administración, que haya por fin un compromiso real en esta materia. ¿Y por qué? Porque, como adelantaba Juan, yo creo que no es que yo crea, hoy día la literatura y distintos estudios, distintos economistas que han estudiado este tema muestran que es la principal barrera para la empleabilidad femenina, que influye en la brecha salarial, y no solamente en las mujeres que tienen hijos, ¿no? Esto no es solamente un tema de cuidado de dónde dejo a mi hijo de 2 años, sino también afecta a todas las mujeres fértil, no fértil, que quieran o no tener hijos, porque al final la que gatilla que se pague la sala cuna, esa número 20, no necesariamente ella necesita la sala cuna. Entonces al final es un puesto para todas las mujeres. Y la verdad es que este proyecto lleva mucho entrampado, lleva más de 20 años de discusión legislativa. Hay bastante consenso de que hay que cambiar, que hay que terminar con esta legislación, pero ha sido muy difícil llegar a un acuerdo, como en la mayoría de los temas vemos últimamente en nuestro país. Y ahí yo creo que la palabra clave es, primero, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Acá hay muchas expectativas que esta reforma vaya acompañada con cambios sustanciales al sistema público. Yo creo que sí es importante saldar deudas con Junge, Integra, BTF, pero pongámonos un plazo de 10, 15 años para ir avanzando. Y también gradualidad, ¿no? Gradualidad en cómo vamos ampliando el universo para llegar a una sala cuna universal, pero partamos hoy día con aquellas mujeres discriminadas que no tienen este derecho, que están en empresas menos 20 trabajadoras y que sobre todo en este contexto nuevamente de crisis laboral es lo que más urge en términos de empleo. Oye, María José, ¿y cuánto cuesta una política de esta envergadura y quién la debería pagar? Si la deberíamos pagar todos los trabajadores con una cotización o también el sector público debería concurrir. Yo creo que debería ser un financiamiento compartido, ¿no? Ojalá tripartito en que esté trabajador, empleador y el Estado. Y ahí yo creo que ha sido uno de los grandes nudos, porque el proyecto es caro. El nivel de sala cuna, las que somos madres sabemos que es uno de los niveles más caros. En promedio las sala cunas cuestan entre 300, 350 mil pesos. Entonces, proveer de sala cuna universal es una política pública cara. Y ahí es donde no hemos entrampado, pero yo creo que sí parte del financiamiento debiera venir de una cotización, como está este proyecto en el Senado, que se proponía un 0,1% de cotización de cargo del empleador y el Estado ponía la diferencia. Parte debiera ser, cuánto de esa cotización debiera ser, eso es parte de la discusión que queríamos ver este año mientras avanza el proyecto. También está la reforma de pensiones andando, entonces ahí creo que las discusiones debieran ser conjuntas, tomar esas decisiones, proyectos separados, por supuesto, pero sí tiene sentido que parte del financiamiento provenga de una cotización, porque también te habla del espíritu de que los cuidados debieran ser compartidos, ¿no? Totalmente, Debieran sí. ser solidarios y debieran ser un sacrificio, por ponerlo así, de hombres y mujeres, de todos los trabajadores, por las futuras generaciones. Oye, María José, tú dijiste que habías tenido 2 intentos cuando tú fuiste subsecretaria, ¿no es cierto?, por avanzar en esta ley. Y me encantaría saber cuál era la posición
de los entonces parlamentarios, hoy en día actual gobierno, sobre el tema, o sea, cuál era la recepción de esto, ¿por qué no avanzó? Mira, yo creo que hay distintas razones, hay distintos nudos importantes, pero yo creo que acá el principal nudo ha sido el desafío que hoy día existe, que es legítimo, ¿no? Es la educación pública. Porque cuando uno habla de reformar Sala Cuna, estamos hablando de un beneficio universal, ¿no? Que sería utilizado principalmente en salacunas privadas. Y eso es una realidad que no podemos desconocer. Claro. Y las salacunas públicas son gratis en nuestro país para los 3 primeros quintiles. Y es ahí donde yo creo que siendo súper crítica del proyecto que a mí me tocó ingresar, que desde el CEP nosotros hicimos un punto de referencia haciendo mejoras a ese proyecto, que es ahí donde para lograr un gran acuerdo, proyecto debiera acompañarse con, no en el mismo proyecto, porque son nuevamente ideas distintas, son proyectos distintos, pero sí debiera ir con un compromiso en mejorar los coeficientes técnicos y la calidad de la educación pública, porque efectivamente hay una deuda y tampoco queremos que este proyecto Sala Cuna genere mayor segregación entre niños, son muy pequeños, menores de 2 años, que asisten a la educación pública o a la educación privada, ¿no? Ojalá podamos avanzar en esto, porque es bien impresentable que año 2024 todavía tengamos una legislación que parece más del siglo XIX que del siglo XXI. Bueno, la entrevista que tú citabas al principio, la de Maite Alberdi, que está hoy en la revista Ya, ella hablaba justamente de las medidas que tuvieron que tomar entre varias cineastas, y entre ellas hicieron una especie de guardería, porque si no era imposible ir a las grabaciones, que cada una pudiera dejar a sus hijos. También, en el fondo, yo me imagino que esto deben ser días de grabación. Entonces, claro, hay un tema ahí muy potente, y ellas, para no tenerle miedo a los conceptos, aplicaron la sororidad, ¿no es cierto? Y entre todas ellas encontraron una solución. Entonces, es importante poder avanzar en esto. Ojalá tengamos novedades, ojalá sea parte de las prioridades del gobierno. Y María José, tenemos otra sección, también me toca presentarla hoy, que se llama Por la boca muere el pez. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es entregar un par de frases en esta oportunidad, y después las desmenuzamos, ¿cierto? Eso es básicamente. Yo las nombro yo, Juan. Sí, dale. ¿Ya? Como es mujer la protagonista hoy, las voy a leer yo. Tenemos 2 frases de Irina Caramanos, ¿ya? Ejercer poder desde el rol de primera dama de Chile nos parecía algo poco democrático. Eso fue en febrero del año pasado, 2023. Y ahora en enero la remasterizó la frase y dijo: estaba muy incómoda, solo lo usé para ir desarmándolo. Entonces, ¿qué opinas tú, María José? ¿Cómo ves el rol de la primera dama? También conversemos también a propósito del 8M, cuáles son las funciones, qué es lo que debería y no debería ser. ¿Cuál es tu opinión? A ver, mira, yo creo lo primero es que hay que reconocer históricamente la labor que han tenido las primeras damas en nuestro país. Yo creo que decir que ha sido un lugar decorativo o simplemente un acompañamiento al presidente, creo que es ser injusto con grandes mujeres de nuestra historia, ¿no? Sobre todo en un contexto que teníamos otros niveles de pobreza y una política social súper débil, en que del lugar de la primera dama se impulsaron grandes reformas y grandes programas. Sin ir más lejos, nuestra última primera dama, Cecilia Morel, ella en el primer periodo del presidente Piñera armó todo el programa de Elige Vivir Sano. Claro. Sí. Después su bandera fueron los adultos mayores, hizo grandes cosas. Y la señora de Lagos con el de Sonrisa la Mujer. Sonrisa Mujer. Notable. Entonces, lo primero es reconocer que había un trabajo, un esfuerzo, y ha habido también una dedicación en lo público que a ellas nunca se les preguntó, que fue impuesto y que la ejercieron de la mejor forma que pudieron y con grandes logros. Yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer en nuestra historia. Ahora, yo creo que los tiempos van cambiando y que también el rol tiene que ir adecuándose a los nuevos tiempos, ¿no? Y también en un contexto que ha sido una bandera desde horizontal de la necesaria modernización del Estado. A mí me tocaba como subsecretaria ver cómo tenemos una duplicidad de programas, de funciones en nuestra oferta, que también el tener un rol de primera dama, que tenga presupuesto y que tenga a cargo fundaciones e instituciones, nos gusta o no, sí que genera duplicidad y sí
genera de repente repetir programas con distintos ministerios. Dos ejemplos en ese sentido está, por ejemplo, la Fundación Integra, que es el tema que hablamos antes, a la cuna, jardín infantiles, que también tenemos ahí un enredo en el Estado porque también tenemos los BTF y tenemos los Y UNGI. Integra, para que todos entiendan, estaba siempre anidado como dentro de las funciones de la primera dama. Sí, junto a, creo que son 7 fundaciones las que están ahí en ese rol. Exacto, también está Prodemo, que es una fundación. Y el Ministerio de la Mujer. Las orquestas. Exacto. También, creo. Claro. Orquestas. Entonces, creo que eso es algo que que veo positivo, el haberlo distribuido en las instituciones que corresponda, porque ordena, hace más eficiente, nos genera diferencias también entre oferta programática. Oye, María José, y perdón que meta la cuchara, ¿qué opinas tú sobre el rol de Irina Garamano en particular? ¿Ella hizo esa pega de ordenar o simplemente fue algo más hacia afuera y puso un punto político y siguió este problema por debajo? Mira, yo creo que ella sí entiendo que distribuyó esta como cartera que maneja administrativamente. Claro, digamos, exactamente, sí. Pero también me parece que la forma, no comparto la forma, ¿cierto? De una manera como un poco despectiva a ratos de una labor que nuevamente, que una labor que requería bastante sacrificio y que fue mucho trabajo de distintas mujeres en la historia de nuestro país. Ahora, yo creo que en este intento que escuchaba por ahí que hay desde el Congreso de retomar el rol, si es que eso ocurriera, yo creo que tiene que ser súper repensado, ¿no? Y que debiera tener un rol distinto. Yo sí estoy de acuerdo en que no debiera tener un presupuesto asignado ni tampoco debiera tener una cartera de instituciones a cargo, porque nuevamente estamos buscando ordenar el Estado, estamos achicando las instituciones, organizarlo, y eso es algo que creo que cumplió su rol en su minuto, pero ahora no tiene tanto sentido. No, y además que si esto avanzara, como dices tú, María José, de restituir, por así decir, el cargo, el día de mañana sale electo un presidente o una presidenta y de alguna manera obligamos a esa pareja a que tenga que asumir ese rol y también existe la libertad, creo yo, fundamental de que cada uno haga de su vida también profesional lo que estime sin considerar, por así decirlo, sin estar sujeto al rol de tu marido si es que es presidente o tu señora si es que es la presidenta. O sea, esa persona también tiene una independencia propia, un crecimiento profesional, ¿no es cierto?, que debiéramos ser capaces nosotros de respetarlo y que se produjera, como por, no sé, tantos países en el mundo que hay ejemplos que la pareja puede continuar con su vida profesional, el mismo Estados Unidos. La señora de Biden en varios reportajes sale, ella siguió siendo profesora. Totalmente de acuerdo, y eso es algo que también, si es que nuevamente se vuelve a restituir este cargo, es pensarlo desde esa lógica, ¿no? De la libertad de la persona de elegir, de que no sea impuesto, y que también, por supuesto que la familia tiene un rol fundamental en acompañar a un presidente, pero también creo que la lógica de nuevamente de achicar el Estado a mí me hace mucho sentido en ese contexto. Sí. Oye, siguiendo con la actual administración, me gustaría preguntarte, María José, sobre el rol de la ministra Orellana. Recordemos que la ministra Orellana es muy cercana al presidente. Mi impresión es que ella partió muy empoderada. Tengo entendido que hasta fue parte de... Bueno, estaba en el gabinete. En el comité político, perdón. O sea, a ese nivel. El Ministerio de la Mujer históricamente nunca ha estado en el comité político. Y mi impresión es que esa agenda no se ha puesto con relevancia en el debate público. Mi impresión es que el grado de influencia de la ministra ha ido disminuyendo o no ha sido capaz de poner una agenda clara sobre la mesa. Y eso obviamente repercute, porque tú misma has dicho que si nos sentamos y no hacemos nada, nos vamos a demorar 130 años en disminuir o en eliminar esta barrera. Entonces, ¿cómo evalúas tú a la ministra Orellana? ¿Qué cosas faltan empujar con fuerza? Eso. Mira, más que personalizarlo la ministra, a mí me gustaría hablar de la gestión en general del gobierno en temas de género, y no es por comparar con la administración anterior que me tocó estar, pero al final lo que ha faltado a mi juicio es una hoja de ruta clara al respecto. Nosotros el 2018, en mayo, cuando fueron esta grande demanda feminista en la calle, el presidente Piñera fue súper claro en esta famosa agenda mujer, en establecer más de 22 medidas que, si uno hace un balance, se transformaron en 12 leyes a favor de las mujeres.
Y había una hoja de ruta, ¿no? Había una hoja de ruta clara que nosotros íbamos al Congreso y era cómo están avanzando en la agenda mujer y nosotros sabíamos cómo teníamos que ir avanzando en estos compromisos y la ciudadanía tenía claro qué nos habíamos propuesto, que era muy ambiciosa, qué cosas quedaron pendientes, ¿no? Que se han seguido tramitando en el Congreso, pero a mí me ha faltado ver ese camino. Yo desconozco, incluso preparándome para este podcast, cuál es la agenda de este gobierno en términos de género y no hay una agenda pública. Hay ciertos proyectos de ley, tampoco quiero decir que no se está haciendo nada porque creo que es súper injusto. Se está continuando avanzando en reformas que nosotros también veníamos avanzando en la administración anterior, que creo que eso siempre es bueno, ¿no? Esa mirada de continuidad de la agenda. Acá partir en estos temas de cero, al final es solamente hacer un daño gigante a las mujeres de nuestro país y sí están avanzando en proyectos como sociedad conyugal, que es algo que urge reformar, que también es bastante obsoleto la forma que está concebido ese régimen matrimonial. Están avanzando en ampliar, que no hemos hablado de violencia, pero en la urgencia que hay de ampliar nuestro marco normativo y el rol y la respuesta estatal en términos de violencia intrafamiliar, y están trabajando en eso, que nosotros también veníamos presentando indicaciones, un proyecto que viene de la expresidenta Bachelet, pero a mí lo que más me ha faltado es tener esta hoja de ruta y también una mirada frente a la emergencia laboral y de empleo que tenemos hoy día. Que ahí uno esperaría, volviendo al tema Sala Cuna, que haya una propuesta, porque no ha existido una propuesta, no han existido indicaciones, solamente condicionar este proyecto 2 veces a otras grandes reformas, pero tampoco había un enfoque de género en proponer medidas concretas que permitan mejorar la situación laboral de la mujer, no solamente en términos Sala Cuna, sino cómo hoy día nos hacemos cargo del rezago de la pandemia, ¿no? Y que cómo fue feroz para la mujer. feroz. 10 años de retroceso. Exacto. Sí, horrible. Estaba revisando las cifras, la última cifra, el cierre de las cifras de empleo del año pasado. Nos faltan por recuperar 290.000 empleos para llegar a la tasa de participación pre-estallido, digamos, pre-estallido y pre-pandemia, obviamente. Y obviamente ahí las mujeres son las que están más afectadas, como siempre. Entonces, te lo pregunto, María José, porque yo también creo que hay que evaluar mucho, sobre todo a los políticos, por hechos y no palabras. Y a mí me llama mucho la atención de que no haya una agenda potente cuando el mismo presidente, él se declara como feminista. Sí. Ahora, yo perdona, Juan, pero me pasa con este tema y con muchos otros, que creo que una vez más el gobierno se pegó, por así decirlo, se encontró con la pared del realismo. Porque una cosa Otra cosa es con guitarra. Exacto. A eso iba. Una cosa es tener un programa, plantearte, ¿no es cierto?, definirte como tú, como feminista, y decir voy a hacer esto, y la otra es gobernar y estar ahí con las necesidades del día a día, con lo que es prioritario hoy, por supuesto, para todo el mundo, que es el tema de la seguridad, sabemos, ¿no es cierto? Pero, o sea, quiero hacer ese alcance, pero al mismo tiempo quiero decir que uno espera un gobierno que sea capaz de caminar y mascar chicle, ¿no es cierto? O sea, esta pega debiera ir por otro carril, ¿cierto? No debiera estar dormida como está, porque tal como tú dices, María José, el tema del empleo para la mujer es básico, está lleno de estudios, y tú lo sabes mucho mejor, ¿no es cierto?, que dan cuenta de la importancia que significa una mujer recibiendo, ¿no es cierto?, un sueldo cada mes, las posibilidades de independencia que eso significa, las mejoras en la calidad de vida de esa familia. O sea, no es solo mejorar un indicador, efectivamente es producir un cambio súper importante al interior de las mujeres, la autonomía, etcétera. Y ojo que es importante hacer el punto, que me acuerdo que nosotros muchas veces en el Congreso decían, bueno, a ustedes les gustaría que todas las mujeres estuvieran en el mercado laboral, que cerráramos la brecha, y la verdad es que no. Lo que hoy día uno ve es que las mujeres no tienen las mismas oportunidades y tienen barreras que no tienen los hombres para ingresar al mercado laboral y su permanencia en este. Y uno, desde una mirada liberal, a lo que aspira es que no existan esas barreras, ¿no? Que una mujer... Equiparar la cancha. Exactamente, que una mujer no tenga que elegir entre ser madre y trabajar, como ocurre hoy día en nuestro país, lamentablemente. O no ser madre porque quiere trabajar. Exacto, Claro, exacto. ¿Qué es lo que está pasando a propósito de lo que ha salido de la maternidad, las tasas y todo? Las tasas de natalidad que vemos, que al final es algo que no nos debiera sorprender porque es producto también de este castigo a la maternidad que existe en nuestro país por trabajar. Si uno ve cómo ha aumentado la participación laboral de la mujer en los últimos 20 años en Chile,
con el tipo de legislación que tenemos en términos de cuidado, no debiera sorprendernos la Sí. caída que tenemos en la tasa de natalidad. Eso es bien notable. Estuvimos revisando también hace una semana estudios internacionales que muestran que en los países que hay leyes de mayor corresponsabilidad, la tasa de natalidad es mayor. Y eso es notable. O sea, ahí controlan por factor y todo para que Sí. efectivamente hay un argumento convincente de que esto es causal. Es notable. O sea, efectivamente... No, está más claro que el agua. O sea, increíble, efectivamente, sí. por eso de repente se centra mucho el debate solamente en sala cuna, ¿no? Que es como hoy día el gran desafío. Pero también existen otros desafíos de cómo hacer postnatales que sean más corresponsables, de cómo también flexibilizar nuestro mercado laboral. La literatura muestra mucho cómo el contar con jornadas más Jornadas, flexibles, claro. con no castigar el salario por hora de jornadas más cortas, ¿no? Que al final hoy día ¿Qué es lo que pasa? la opción part-time en Chile al final a nadie le conviene, porque Bueno, y si uno sabemos que revisa uno trabaja los- full-time los y te porcentajes pagan de menos. mujeres, part-time, y si uno tal revisa cual. todo eso, los porcentajes de mujeres, por Mm. supuesto que son altísimos en ese tipo de Sí. trabajo. Exacto, son más mujeres y al Obvio. final ahí eso sigue aumentando la brecha salarial. Entonces, Y es un empleo más el débil. debate no solo es a la cuna, sino es un desafío más estructural de nuestro mercado laboral, de cómo lo flexibilizamos y cambiamos ciertas formas de funcionamiento. Oye, María José, vamos avanzando rápido, se nos va acabando el tiempo. No, pero- no puede ser. Sí, que está nos muy queda otra entretenido cosa. esto, pero queda tiempo todavía. Queda, Pero muy no bien. quiero dejar pasar la oportunidad de que hablemos sobre violencia intrafamiliar, porque hemos hablado mucho de mercado laboral, todas las barreras que tienen las mujeres, que son muchas, ya hemos hablado de todo eso, pero sí estamos viviendo una crisis de violencia exacerbada hoy en día por el crimen organizado, etcétera. Y sin duda, mi impresión es que tanto adentro de la casa como fuera de la casa, una vez más, las más afectadas por esto son las mujeres. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado, no para llevarlo a la agenda de gobierno en particular, qué está haciendo el Estado para hacerse cargo de los problemas de violencia intrafamiliar y en qué pie estamos, qué cosas faltan? Eso, si nos puedes dar un poco tu mirada sobre este fenómeno. No, tremendo tema que también es como, yo creo, yo siempre digo, hay como dos grandes patitas en temas de género, que es el mundo laboral y la violencia, porque efectivamente tenemos ahí un desafío que es de dignidad humana, ¿no? Es al final de derechos humanos que vemos cómo la mujer tiene mayor probabilidad de sufrir violencia en lo doméstico. En lo público es interesante que en temas de acoso sexual, en ámbito laboral o callejero, la mujer es la que más propensa, pero en delito, hurto, como en ese tipo de violencia es el hombre, ¿no? Pero en el ámbito doméstico, privado es la mujer. Las estadísticas son que 2 de cada 5 mujeres en Chile han sufrido de algún tipo de violencia física, psicológica o sexual en nuestro país. Y la verdad es que es un tema que nos debe preocupar a todos. Esto no es solamente de la respuesta estatal, sino también es un tema como sociedad, ¿no? Al final, el gran desafío, que sí lo hemos visto en los últimos años, es que esto transite del ámbito doméstico al ámbito público. Y uno siente que ya estamos bien, que ahora hablamos de estos temas, pero es impresionante. Yo hablaba con senadoras que les tocó legislar la ley de violencia intrafamiliar, que es del año 90, que antes no existía la violencia intrafamiliar como delito, y el gran debate en el Congreso era, ¿por qué nos vamos a meter en un asunto puerta cerrada? Nosotros como congresistas estamos entrando al ámbito privado de pareja. Entonces uno lo escucha y no lo puede creer, que esto pasó no hace tanto tiempo, Claro. pero ahí uno ve cómo, y no solamente en Chile, o sea, desde los movimientos del Me Too que partieron no hace tanto, hemos ido al final sacando de ese ámbito doméstico algo que es un desafío público. Y yo creo que acá hay muchos desafíos. Primero está la respuesta estatal, ¿no? Que al final uno ve esta cifra de que de 2 de cada 5 mujeres han sido víctimas de violencia, pero vemos que la tasa de denuncia a la justicia es en torno al 20%. Entonces, esa baja Son tasa de rehenes, al denuncio final, no pueden- habla de una desconfianza en el sistema, una desconfianza en la respuesta pública, y que para muchas mujeres que denuncian violencia intrafamiliar empieza como su segunda pesadilla al acercarse al Estado. Entonces ahí hay un tremendo desafío de cómo nosotros fortalecemos nuestra respuesta. Nosotros avanzamos en una ley muy importante que es de monitoreo telemático, que es cuando hay una medida cautelar
establecer un sistema de brazalete electrónico entre víctima y agresor para evitar que se acerquen, porque al final uno de los grandes desafíos es que había una medida cautelar y el agresor se acercaba a la víctima. Entonces, cosas así hay que continuar avanzando en ampliar el marco normativo de violencia. Hoy día ya quedó chico lo que hoy día protege nuestra legislación y hay otras expresiones de violencia que no están normadas. Totalmente. Y es algo que nosotros presentamos, indicación a este proyecto comentada de que viene del proyecto de violencia integral, una vida libre de violencia, que viene del gobierno de Bachelet, que este gobierno ha seguido impulsando, pero es un proyecto clave para fortalecer la respuesta estatal. Y también nuevamente acá hay un desafío que viene de cada uno de nosotros, de hombres y mujeres, y del sistema educativo al final, porque en la medida que nosotros continuamos normalizando ciertos actos, ¿no? Y cargando la culpa en la mujer, ¿no? Porque eso ha pasado mucho también en la historia de nuestro país, que incluso en la respuesta estatal el carabinero pregunta en la zona rural, ¿usted qué habrá hecho para merecer ese golpe? Y ese tipo de respuestas que yo las escuchaba como subsecretaria en zonas rurales, algo que nos habla de que tenemos un desafío cultural tremendo y tenemos un desafío cada uno en sus hogares, ¿no? De hablar estos temas con nuestros hijos, con nuestras hijas y el sistema educativo también. Y ahí estamos muy al debe porque yo siento que muchas veces se confunden dos discusiones, ¿no? Como de entregar una educación sexual integral a los niños y niñas y en educar en materias tan relevantes como la vida libre de violencia que debemos aspirar todos, que es ahí donde estamos muy al debe en esos temas. ¿Y tú crees, María José, que eso no se da porque somos una sociedad muy conservadora y no se quiere meter en esos temas? Yo creo que una mezcla que, bueno, en educación ustedes saben que hacer cualquier tipo de cambio cuesta mucho y yo creo que a ratos siento que hay un desconocimiento, un temor de cuál es el rol que tiene el Estado y cuáles tienen los padres, ¿no? Y se confunden estas discusiones legítimas de que es que los padres tienen la libertad de educar, pero hay cosas que el Estado tiene la obligación de enseñar, ¿no? Y para mí el tema de la violencia de género y de cómo nos tenemos que relacionar entre pares y qué es violencia y qué no es violencia es algo que debiera ser obligatorio en todos los colegios de nuestro país. Yo creo que el debe como sociedad, Juan, a propósito de lo que tú preguntas, el debe como sociedad es generar todavía más discusión sobre estos temas y poder hablar más en los términos en que se habla, o sea, poder hablar de género, poder hablar de feminismo, poder hablar de violencia, o sea, para que todos entendamos de qué estamos hablando, o sea, para que esto no se siga llevando a planos políticos. Total. Y tampoco ideológico. Yo creo ideológico, o sea, eso voy, o sea, oye, y también hay otro punto, un Vero, tema público. Que creo súper importante y que me ha tocado a mí vivirlo como en más experiencia personal, es que muchas veces todos los temas de equidad de género, los hombres no se meten y terminan las mujeres hablando de esto, pero es súper importante que los hombres tengan un rol activo en esto. O sea, necesitamos que todos se pongan los lentes estos de porque género. Muchas veces en estas discusiones prima la voz de las mujeres, que está bien que sea así, porque obviamente son las que están sufriendo esto, pero los hombres deberíamos meternos más en esta conversación de manera activa y no solamente ser es que el cambio lo vamos a conseguir juntos. Claro, o sea, totalmente. De hecho, estamos donde estamos porque toda la vida hemos estado nosotras a un lado y ellos al otro lado, digamos, y lo que debe ser o lo que va a provocar ese cambio es todos juntos. Y en la medida que también lo veamos como que esto es un beneficio para la sociedad en su conjunto. Es decir, ahí hay harto estudios sobre los beneficios, por ejemplo, en las empresas, lo que significa la rentabilidad. Total, y también, bueno, ya eso da para otro podcast, pero está todo este concepto de las nuevas masculinidades que también los hombres han sido encasillados en un rol que durante siglos. Hay hombres que les gustaría estar al cuidado de su hijo y el macho alfa. Y es mal visto, o los hombres no lloran, o los hombres no pueden ser sensibles con sus hijos, y eso también es algo que es parte de esta agenda, ¿no? De cómo dejamos de estereotiparnos hacia los dos lados y cómo también trabajamos por una sociedad en que haya mayor igualdad y que sea libre de estereotipos.
Oye, está súper interesante la conversación, nos Sí, quedaríamos nos quedan hartos horas temas. más hablando aquí, Pero pero la se podemos nos volver a acaba invitar, de sí. todas Vuelven, maneras. ¿no, Sí, María podemos José? volver, en ¿Vuelve? julio vuelvo. Ah, excelente. Julio vuelvo, Podemos volver a podemos hacer invitarla, ahí. entonces. Hay hartos temas. De todas Oye, pero maneras. no quiero cerrar el capítulo antes de nuestra última sección, María José, que es donde el invitado puede recomendar alguna serie, película, libro, que puede tener que ver con el tema que vimos hoy día o no necesariamente, pero si nos puedes dar una recomendación. Oye, pero antes de eso, Mm. Juan, ¿tú cuántas horas le dedicas a tus Ay, niños? ¿cuál es? Tu horas de Exacto, cuidado tus horas de diaria, a ver. cuidado. Más que el promedio, creo. Está Muy bien, está muy está bien. Sí, podemos dar fe aquí en horizontal. A ver, ya viene un poco de cerca la recomendación, pero creo en este tema un esfuerzo súper interesante que se hizo, el libro que hicimos desde el CEP, que se llama Disparidad bajo la lupa, Sí, que está buenísimo. disponible en la página del CEP, que son los editores Rodrigo Vergara con la Silvia Izaguirre. A mí me tocó ser autora del capítulo de violencia intrafamiliar y la verdad es que lo recomiendo porque es un libro que busca todos esos temas llevarlo a un ámbito empírico y técnico. Hay un esfuerzo de levantar datos y de mostrar dónde están las brechas en distintos ámbitos. El libro va por capítulo, uno de salud, de educación, sistema de la justicia, trabajo. Y es muy interesante porque efectivamente encontramos los datos, nuevas brechas, pero también tiene esta mirada de que hablábamos recién de al final el beneficio para la sociedad en su conjunto, que al final esta agenda hay que entenderla no como un activismo de un sector, ni que pertenece a un sector político tampoco, sino que es una agenda por justicia, por dignidad humana y que beneficia tanto a hombres y mujeres y a toda la sociedad. Así Bueno, que ahí, se lo recomiendo. A propósito Bueno. de eso, Juan, que dice María José, perdón, no puedo evitarlo, pero hay una autora, Chamamandi, ¿no? Que Buenísima. tiene, sí, que Estaba tiene, entre esas dos Sí, sí, recomendaciones. que tiene su libro Todos deberían Deberíamos ser ser feministas. feministas. Bueno. Y ese es cortito, tiene una charla TED también de eso, es cortito y ese la verdad es que lo debieran leer todos, hombres Dos y mujeres. recomendaciones. Buenísimo, así que Totalmente. nos fuimos con 2 recomendaciones en este super capítulo. Muchas gracias, María José. Gracias a ustedes. Y Gracias, María gracias José. a todos. Nos vemos en un próximo capítulo de la H a la Z. Eso.